La entrevista Prime. Tu compañera. Ya estamos junto a ustedes en la entrevista Prime. Gracias por acompañarnos en Mega Noticias. Bueno, siempre tratamos de diversificar nuestras conversaciones y hoy vamos a tener una particularmente interesante con una figura que por lo demás lo defino así, ¿no? Histórica desde el conocimiento internacional, pero también local. Genaro Arriagada está con nosotros. Don Genaro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por lo de don. No, don, pues usted es de origen noble, pues eso es el don, pues, ¿no? Oiga, y de origen noble en la política. Pero quiero partir con la política internacional primero. Y quiero partir porque estamos cumpliendo una semana ya del debate presidencial en Estados Unidos. Y el debate presidencial en Estados Unidos nos dejó ese sinsabor probablemente no solo a muchos norteamericanos, sino que también a mucha gente en el mundo, de haber visto un debate bien triste, ¿no? Entre un candidato que miente y otro candidato con dificultades incluso para hilvanar ideas. ¿Con qué sensación se queda, Genaro Arriagada, después de ese debate? Bueno, yo quiero decir que siento una particular afección por el Partido Demócrata. No es sorpresa, muchos amigos ahí. Claro. Pero no voy a hablar como a partir de mi afecto. Yo pienso que Biden es un hombre honorable, pero que lo mejor que puede hacer para Estados Unidos y para el mundo es bajar su candidatura. Creo que todas las encuestas muestran de que se ha venido abajo en una competencia que era muy cerrada, pero que ya no está siendo tan cerrada. Y en segundo lugar, creo que se está produciendo una cosa como, yo no sé si tú te acuerdas de Antonio Cortés Terzi. Sí, claro, por cierto. Que era un gran analista. Se está produciendo como una especie de ceremonia del adiós, ¿me entiendes? Claro, en el sentido de llegar y decir, este señor es tan honorable, lo que es cierto, este señor no miente, es cierto, este señor es honrado. Tiene un historial intachable, porque nadie le encontró, por más que le buscaron, tanto los periodistas como los contrincantes, claro, en algún momento de su vida, y nada. A lo más salpicado su hijo, ¿no? Pero, bueno, claro, pero no él. Y sin embargo, pareciera que este ritual del adiós pareciera ser más largo. Thomas Friedman, un destacado columnista, decía, sí, claro, Joe Biden es mi amigo, debe retirarse de la carrera por la Casa Blanca. Claro. Y el New York Times, que después de todo es el pontífice de la prensa progresista, claro, en Estados Unidos y que históricamente ha apoyado candidatos demócratas y sin embargo también plantea que para servir a su país, la mejor manera de servir a su país es que se retire, decía el New York Times al día siguiente del debate. Y la última edición del Economist, que el Economist es una revista liberal conservadora. Claro. Es liberal políticamente, en su apertura hacia un conjunto de temas nuevos, particularmente pienso todo el esfuerzo que ellos han hecho en materia de reconocimiento de la diversidad. Claro, en pero fin. el The Economist hoy día en su portada es lapidario. Dice, es lapidario. No way to run a country. O sea, no hay forma de que dirija el país, y no pone una foto de él, sino que de un burrito. Estos burritos, sí, claro, que nos apoya cuando le cuesta caminar, con el escudo norteamericano. O sea, es lapidario. Es lapidario. Pero ¿cómo está reaccionando el Partido Demócrata, al menos en apariencia, en lo que hemos visto públicamente? ¿Siente usted si está entendiendo el mensaje? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los intereses que están en juego son muy importantes. Y cuando me refiero a intereses, no intereses mezquinos, sino que verdaderamente estamos enfrente de un personaje nefasto, que es Trump. Y en consecuencia, en un mundo, en un momento en que la humanidad está atravesada por muchos conflictos muy complejos. Pensemos en este momento lo que tenemos en materia internacional, el conflicto israelí-palestino, el conflicto en Ucrania y Rusia, un realineamiento muy espurio de fuerza. Hoy día, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia mandó un saludo al partido de la Marine Le Pen. No, por favor, ¿en qué estamos? Bueno, le terminó por dar la razón al presidente Boric cuando hace algunas semanas en su gira por Europa dijo que hay algunos que erróneamente creen que la Rusia de Putin es una Rusia de izquierda. Sin duda, claro, sin duda. Terminó por dar la razón al presidente. Es un movimiento hoy día de ultraderecha. Putin
claro. O ultranacionalista. Sí, pero yo creo que primero es una cleptocracia, es decir, un gobierno de pillos. Es bueno ese concepto que se usa poco, pero es cierto, ¿ah? Cleptocracia. Cleptocracia, que viene de clepto, Sí, pues, robar. del cleptómano, ¿no? Claro. Hay que pensar que, por ejemplo, en el proceso de las privatizaciones, este capitalismo salvaje que impulsó Boris Yeltsin, pero que lo consumó Putin, 19 oligarcas se llevaron el 25% del Producto Interno Bruto de Rusia. Entonces, defender eso me parece increíble. Vamos a ir a ese respaldo ruso hacia Marine Le Pen y la ultraderecha francesa para ir también a Europa, pero cerremos un poco la discusión respecto de Estados Unidos. Si no hubiésemos tenido a un Joe Biden dubitativo, con esos 10 segundos de silencio cuando llevábamos 11 minutos de debate, claro, que son los 10 segundos probablemente más largo y los peores de su carrera política, estaría el mundo discutiendo sobre, una vez más tuvimos un candidato mintiendo, Donald Trump, las empresas que se dedican a hacer el chequeo de datos, dice que mintió 30 veces en 41 minutos en total de los que habló, o sea, contabilizados cada minuto. Y sin embargo nadie está hablando de eso. Por lo tanto, ¿no le está produciendo también Joe Biden un daño adicional y en el fondo favoreciendo que la gente respalde a Donald Trump el hecho de que el debate quedó concentrado en sus capacidades para gobernar? No tanto si le puede ganar a Trump o no en noviembre, sino si va a ser capaz de gobernar durante los siguientes 4 años. Sin duda. Yo creo que en política uno responde por sus buenas intenciones, pero también responde por los resultados no deseados de su acción. Exacto. Y en el caso concreto de Biden, yo no tengo ninguna duda de sus intenciones, pero el resultado no deseado de su permanencia es la derrota de los sectores democráticos del mundo entero, que tenemos una preocupación por la presencia de un sujeto como Donald Trump. Uno podría entender que el Partido Republicano haya sucumbido a la candidatura de Donald Trump, ya sea porque se entusiasman con la posibilidad de que vuelva a ser presidente o porque Donald Trump pareciera tener secuestrado al menos una parte del partido. Pero lo que cuesta mucho entender es que el Partido Demócrata no haya trabajado en estos 4 años de gobierno de Joe Biden, porque todos entendieron cuando lo llevaron como candidato, fue el candidato de la emergencia el 2020, claro, que no hayan levantado a una figura política para prepararla para este momento, ni siquiera a la propia Kamala Harris. ¿Qué le pasó al Partido Demócrata que comete tan tamaño error? Porque no es una sorpresa que Joe Biden hoy esté más lento de lo que podía estar hace 4 años. Si eso es probablemente el trayecto natural, digamos, de la vida. Puede ser más temprano, más tarde, puede ser a los 90, pero ocurrió. ¿Por qué el Partido Demócrata no preparó otra candidatura? No podría decir, pero lo que sí creo es que esto es la vieja historia de la gota que rebalsó el vaso. Todo el mundo sabía por la forma como caminaba, cómo se desorientaba, que estábamos en presencia de una persona que venía en una declinación. Pero ya el debate hizo eso público a todo el mundo y en consecuencia yo creo que en política lo peor es no ver las cosas de frente. Biden hoy es un candidato derrotado. Trump no necesita, teniendo a Biden al frente, hacer campaña. Como decía un prestigioso diario internacional hoy día, le basta sentarse y esperar. Y esperar. Una última cosa sobre Estados Unidos. Usted que conoce bien también a esa sociedad y a la realidad norteamericana, ¿por qué cree que un presidente que fue condenado por 34 cargos, que está a la espera de la sentencia final, ¿no?, que va a ser el 18 de octubre, pero que tiene otros 3 juicios bien importantes en su contra, uno de los cuales fue básicamente tratar de bloquear la proclamación de Joe Biden como el presidente electo, tiene el respaldo que tiene de los norteamericanos? ¿Por qué la mitad de los norteamericanos, hoy día más incluso, respaldan a un presidente a pesar de ser genuinamente, porque está confirmado, un político que miente y que al mismo tiempo ya está condenado? Bueno, yo tengo mucha admiración por la sociedad norteamericana, pero también mucho rechazo. Uno encuentra en Estados Unidos cosas muy notables, el aporte que ellos han hecho a la cultura, en fin, pero también se encuentra con una barbarie muy, muy fuerte, que tiene expresiones groseras o francamente criminales, como fueron, por ejemplo,
como fue hasta hace poco tiempo, la discriminación racial. Claro. Y después de eso hemos tenido otras cosas en las cuales Estados Unidos desde una persona que tiene admiración por muchas partes de Estados Unidos, no puedo dejar de representar la guerra de Vietnam. Verdaderamente es increíble, más de 1 billón de muertos, ¿no? Claro, pero uno podría eso atribuirlo más bien a su liderazgo y que los liderazgos conduzcan a ciertos comportamientos sociales, incluso de respaldar a la guerra o de no entender las complejidades de la discriminación racial. Pero ¿por qué los norteamericanos todavía confían en una figura como Donald Trump? ¿Qué hay allí que no estamos leyendo correctamente? Bueno, ojalá que esto no sea una pandemia, pero lo terrible es cuando las sociedades se polarizan, porque así como se dice de que en la guerra la primera víctima es la verdad, Claro. en la polarización la primera víctima es la tolerancia, el respeto por el otro. Y en consecuencia, esta sociedad altamente polarizada está dispuesta a aceptar cosas que en otros condenaría. Hay que pensar que el Partido Republicano históricamente era el partido conservador en su, yo diría, ética, la ética sexual, por ejemplo. ¿Ya? Y hoy día Tienen... este partido, perdón, una pequeña digresión, en un momento determinado Richard Nixon era candidato. Sí. Y Richard Nixon era conocido como un rudo, inteligente, mucho más inteligente que Trump, por supuesto. Pero, y al frente tenía un tipo brillante, que era Nelson Rockefeller. Y resulta que en el Partido Republicano predominó la idea de que Nixon era una mejor persona porque no se había divorciado. Y en cambio, Nelson Rockefeller Ya. se había divorciado. Ese era el Partido Republicano de antes. Hoy día el Partido Republicano lleva un candidato que ha sido acusado de manosear mujeres. Claro, y que ha sido acusado de conductas sexuales impropias, por decirlo de manera elegante. Un tipo misógino. Bueno, no quiero seguir con los Ya, adjetivos. se entiende. Lo que cuesta todavía entender es por qué los Sí, norteamericanos todavía lo respaldan. a mí me cuesta entenderlo. Genaro, la política en el mundo, las dirigencias políticas en el mundo también están mostrando grados de mutación. Vemos que péndulos van muy rápidamente de un lado hacia el otro. El surgimiento de liderazgos atípicos como Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, ya vamos a hablar de Argentina en un momento más. Pero al mismo tiempo también de corrientes que uno pensaba que eran más bien marginales y que sin embargo ahora empiezan a convertirse en o centrales o están a las puertas de serlo, como es la ultraderecha, por ejemplo. Vimos las elecciones del Europarlamento, donde las fuerzas de ultraderecha tuvieron un incremento muy importante en el respaldo ciudadano, y en Francia, en la primera vuelta de la Asamblea Nacional, también. Más allá de lo que vaya a ocurrir este domingo, que también lo vamos a comentar, ¿por qué la ciudadanía hoy está apostando más por la ultraderecha? ¿Cómo lo interpreta alguien que proviene de un mundo de centro-izquierda? Bueno, yo creo que la ultraderecha se beneficia de ciertas cosas. Una no es el temor, es el odio al inmigrante. Y en consecuencia la inmigración es levantada como la gran bandera de Orbán en Alemania, a pesar que Alemania se caracteriza por una muy buena integración de exiliados a su cultura. Así es. La fobia contra el mundo islámico en Francia es muy fuerte. Y como tú decías, esto es contradictorio porque donde más ha crecido Le Pen es en antiguos bastiones del Partido Comunista. Como que el mundo obrero, si pudiéramos decir, el mundo más pobre, tiene Sí. una mayor preocupación por la inmigración que las clases altas. Ya, uno es la inmigración, el otro también es el trabajo. Pero el trabajo
y la generación de trabajo y la promesa de una mejor expectativa de vida, uno siempre la tuvo más bien asociada al mundo de la centroizquierda y de la preocupación por el trabajador. Y sin embargo también digamos, una escena en la que hoy día pareciera que actúa mejor la ultraderecha que la izquierda. Yo tendría un matiz. Hoy día hay una muy buena columna de Gallagher en el Mercurio, Así es. donde dice, cuidado, aquí efectivamente está creciendo la ultraderecha, pero no a cambio de ir girando más hacia el centro. Sí, de hecho, a quien más le ha quitado es al centro y no a la izquierda. Claro. Y O sea, la izquierda fue la segunda fuerza política claro, en la elección de primera vuelta en Francia, no fue la más castigada. claro, y la Meloni, que es el gran líder, ha dicho estos mismos días, en este partido no existe lugar para los nostálgicos del fascismo. En consecuencia, es cierto, no vamos a negar, de que la ultraderecha ha crecido muy fuertemente Entonces, en Holanda. ¿son ultraderecha realmente o más bien son una nueva derecha que le está quitando a la derecha tradicional? Yo creo que es una derecha, como se ha popularizado, iliberal, Ya, que no es liberal. que no es liberal. Es una derecha que es autoritaria, es una derecha que está dispuesta a sacrificar la libertad al orden, es una derecha que está por cerrar las fronteras, lo que es muy legítimo. No hay ningún país que pueda abrir enteramente sus fronteras. Sí, por cierto, pero a Genaro no le preocupa cuando uno ve también encuestas chilenas. En el último año hemos tenido al menos 2 que nos muestran que hay un incremento comparativamente ante la misma pregunta de personas que están dispuestas a sacrificar libertades individuales o que hoy día relativizan la democracia en función de tener un gobierno con más características autoritarias, si es que eso le corrige los problemas como, por ejemplo, de la inseguridad o derechamente la delincuencia o el crimen organizado. Y allí el discurso pareciera que permea mucho mejor con la ultraderecha que con la izquierda. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los partidos deben hacerse una autocrítica. ¿Los partidos de izquierda? Por supuesto. Yo me siento más cerca de la centroizquierda. Centroizquierda, yo me Sí. refiero a la centroizquierda. Yo verdaderamente la derecha me es muy ajena. Cuando digo me es muy ajena no quiero descalificarla, me es ajena. Pero la derecha está apuntando mejor a 3 o 4 temas que son centrales. Uno es el tema de la seguridad, sin duda alguna. Y asociado con ello todo lo que son los jinetes del apocalipsis, el narcotráfico, la trata de personas, en fin. Está enfrentando mejor el tema de la inmigración. Pensemos que en este momento en América Latina tenemos países que están exportando una cantidad enorme de personas. Venezuela, 7 millones y medio de venezolanos, un 25% de la población que ha salido a recorrer América Latina y América del Norte en busca de mejores oportunidades. Cuba, en los últimos dos años, Cuba ha perdido 400.000 habitantes, la mayoría jóvenes, porque en Cuba no hay horizonte. Y entonces estamos en un cuadro en el cual la inmigración es un problema real. En la lógica, a propósito de eso mismo, de la llegada de venezolanos a nuestro país, de cómo se establecen las relaciones con naciones con las cuales uno tiene esta dificultad, ¿no? Tu país está permitiendo que muchas personas salgan, lo que puede ser muy virtuoso, de fronteras abiertas en otros momentos, pero no cuando están arrancando de un conflicto, de una situación dramática o de una mala administración o gobernanza. Y llegan esos migrantes al país y se empiezan a generar delitos. Nuestra relación con Venezuela ha estado tensa. ¿Cómo ha sido manejada esa relación? Porque parece que las notas de protesta ya no alcanzan para quejarse respecto de la forma y el fondo del trato venezolano hacia la criminalidad venezolana en Chile. Con notas de protesta parece que no alcanza. Lo primero que yo quisiera decir es que Venezuela hoy día no es una amenaza, salvo en el tema de la exportación de delincuentes. Pero no es una amenaza, porque Venezuela es un país que en los últimos 15 años ha perdido 3/4 partes de su Producto Interno Bruto.
Venezuela, que producía 3.100.000 barriles diarios, hoy día está produciendo 700.000, de los cuales consume 500.000, de manera tal de que ya es completamente irrelevante como proveedor de petróleo. Es un país que tiene la más alta tasa de homicidios de América Latina dentro de su territorio. Las cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes indican que en Venezuela esa cifra es 40 y en México es 25. En Chile y Argentina 4,3. En consecuencia, son países donde el narco, el crimen organizado, la corrupción de las policías los complica mucho. Ahora, en ese cuadro, Venezuela es una amenaza, no porque tenga poder económico como lo tuvo hace 15 años, donde era gran exportador de petróleo. Hoy día es una amenaza porque echa fuera del país a gente muy buena, porque no seamos, Claro, no sí, seamos es cierto. injustos. Lo Yo primero conozco muchos venezolanos que son personas muy honorables. No hay que estigmatizar, es cierto, pero Claro. es cierto también que sería una torpeza tratar de tapar el sol con un dedo con frases de buena crianza y no asumir que también hay venezolanos que llegaron a países como nuestro a delinquir. Entonces la pregunta es, si es una amenaza en ese sentido, ¿cómo se enfrenta a esa amenaza? Claro. Porque hasta ahora las notas de protesta claramente no sirven. Tú tienes razón, en el sentido de que la gran amenaza es la exportación, el vaciamiento de las Claro. cárceles para mandarlo fuera. Esa utilización, algunos de los auditores son muy jóvenes, pero es lo que se llamó los Marielitos, cuando en un momento determinado Fidel Castro tuvo una disputa con Estados Unidos y abrió la frontera, porque en ese momento no dejaban salir a los cubanos afuera, y vació las cárceles. Y en 4 o 5 meses, balseros trasladaron 120.000 personas a Miami. Y entre esos 120.000 iba una parte muy importante, que era el vaciamiento de las cárceles, de los delincuentes, en fin. Y yo creo que Venezuela ha hecho eso. El Tren de Aragua, todas esas instituciones. Por eso, ¿cómo lo aborda Chile? El gobierno me refiero, porque el gobierno quiere pedir información y le responde Diosdado Cabello burlándose el presidente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, Porque hay quienes han planteado hasta es muy romper difícil relaciones. la relación con un gobierno que no tiene normas, no tiene Estado de Derecho, no tiene, es decir, atropella constantemente a sus ciudadanos. Yo creo que para el gobierno de Chile no hay muchos instrumentos, pero tiene que buscar una manera de sancionar el hecho de que Venezuela, por lo menos, no quiera volver a acoger a aquellos que han sido condenados como criminales en Chile y no los quieren reintegrar. Ese es un hecho. Ahora, hay una gran discusión en eso. Siempre me pasa de que uno defiende posiciones que son llenas de matices, pero bajo el régimen militar, yo era parte de la oposición aquí en Chile y parte bastante activa, siempre fuimos contrarios al cierre de las embajadas, porque las embajadas son una oportunidad para los efectos de ayudar a cierta gente. Entonces, No es partidario de romper relaciones con Venezuela. no soy partidario de retirar el embajador, Ya. Ni de retirar el embajador ni de romper relaciones. ni de romper relaciones, porque la verdad es que nosotros, ¿qué nos aporta Venezuela? No nos aporta petróleo, No. no nos aporta... Pero eso sí que hace mucho más difícil el poder encontrar una fórmula de Por entendimiento. supuesto. Genaro, supuesto. antes que se nos vaya el tiempo, déjeme preguntarle a propósito de la postura que el presidente Boric ha asumido en algunas cosas, entre las cuales está, por ejemplo, que él ha sido muy crítico, dice que Venezuela ya tiene una deriva hacia el autoritarismo total, y esto le ha valido respuesta de aliados suyos, como por ejemplo el Partido Comunista. Y no solamente se ha enfrentado al Partido Comunista en esto, el Partido Comunista le ha respondido también en la postura que tiene sobre Ucrania, pero también sobre otras cosas. Hay quienes dicen, y quiero saber la mirada de alguien que tiene
esta posición histórica de ser un socialdemócrata. Si el presidente Gabriel Boric está dando un giro hacia la socialdemocracia o no tiene usted esa convicción como algunos sí lo están planteando. Quizás los demás de izquierda dicen que Boric se está poniendo un poco concertacionista. ¿Qué dice un histórico de la concertación? Bueno, partiendo por lo que me gustaría es que fuera cada vez más concertacionista, Ya, ok. pero creyendo también que la concertación está superada. ¿A usted cree que la concertación está totalmente superada? Bueno, hay tiene que venir algo nuevo, pero tiene que venir algo nuevo que sea racional. ¿No fue racional la nueva mayoría? Yo creo que se asocia, se habla mucho de los 30 años, Sí. yo hablaría de 20 años. Hay 20 años que son muy notables, que son Ya. Elwin, Frey, Lagos La y concertación. Bachelet 1. Ya. Después viene un cuadro de decadencia. Yo sé que a muchos amigos míos de izquierda esto no les gusta, pero la verdad es que dentro de esos 30 años hay 20 años que son magníficos. Ya. Y después esto empieza a declinar. ¿Cuánto emula el Boric de hoy a esa concertación de los 20 años? ¿Es Boric un concertacionista, por último, nostálgico hoy? Bueno, yo no me puedo meter en la cabeza de él, Pero pero ¿cómo lo percibe? ¿Cómo percibe? yo lo Porque- percibo como una persona de coraje. Cuando he conversado con él me da la impresión de un tipo honesto. Ahora, un liderazgo muy distinto, porque efectivamente Boris tiene menos edad que mis hijas, ¿me entiendes? Ahora, él está muy tironeado, porque en el fondo yo creo que él quisiera girar más hacia el centro, pero tiene dos anclas en la izquierda que son muy complejas. Una, el Partido Comunista, que el Partido Comunista está, salvo el buen vestir de sus ministras, está en las causas perdidas. ¿Cómo va a ser posible que defienda a Venezuela? Que diga que Venezuela es una democracia. ¿Cómo es posible que defienda Cuba, que al cabo de 60 años no tiene resultado alguno? ¿Cómo justificar que defienda Rusia? Entonces, Ese es uno que lo tiranea y el otro tironeo es Frente Amplio. el Frente Amplio, donde yo creo que ahí se va produciendo una tensión entre una parte del Frente Amplio, con el cual yo por lo menos, las veces que converso con algunos de ellos, me parecen sinceramente, preocupados estamos todos, pero sinceramente moviéndose hacia el centro. Pero por el otro lado, hay algunos que creen que el Frente Amplio debe ser un asociado de extrema lealtad con el Partido Comunista. ¿Usted se imagina, por último, a un Gabriel Boric que una vez que concluya su mandato y eventualmente pase la oposición, si es que gana la derecha la siguiente elección presidencial, es un Gabriel Boric que, puesto en la oposición, va a quedar sentado más cerca de ese Partido Comunista y Frente Amplio, o más bien probablemente hoy día tratando de buscarse un espacio en el socialismo democrático? Bueno, yo creo que claramente Boric y mucha gente en torno a él también, no hagamos un todo del Partido Comunista. En el Partido Comunista hay tensiones, Sí, por cierto. afortunadamente. O sea, la misma frase de la autora Carmona es: no quiero imaginar que algunos lo sabían y nosotros no. Claro. Con la salida de Juan Andrés Lago era una Así referencia es. implícita a Camila Vallejo. Y digamos. yo de repente cuando escucho a algunas personas con las cuales no estoy de acuerdo, pero les tengo simpatía por su esfuerzo, pienso en Camila Vallejo, pienso en la propia Carol Cariola, pienso en la ministra del Trabajo. Me parece que ahí hay una cosa que hay que valorar. Y ojalá que eso predomine. Y en el Frente Amplio me parece también que hay lo mismo, que hay una gente que está mayormente en el gobierno y que son soporte de Boric, pero otros que están En la suya.
Genaro, para terminar, ¿usted imagina que Michelle Bachelet va a ser candidata o puede ser candidata? Bueno, tú has sido tan correcto hasta ahora. Es la última pregunta que me queda. Yo no soy partidario de las reelecciones. ¿No es partidario de la reelección? No. Yo creo que las reelecciones le hacen mucho daño al sistema político y a los partidos. Creo que en alguna oportunidad se lo dije a él mismo, no me parecía que Piñera pudiera ser por tercera vez candidato a presidente de la República. Y no me parece que Michelle Bachelet sea candidata por tercera vez. Eso significa la destrucción de todo liderazgo joven. Hay que pensar que Boric hoy día en las encuestas muestra algunas cosas que son muy poderosas. El porcentaje de mujeres que lo respaldan Claro. es muy alto. Y las mujeres votan más que los hombres. En consecuencia, los que miran a Boric como una cosa inexistente están tremendamente equivocados. Pero además, Boric tiene un respaldo muy grande entre la gente joven, lo que no sucede en todas partes del mundo. Flaquea en una edad intermedia, Claro. pero de nuevo Sube. Es que en es las sorprendente personas. eso. Y tiene Claro. respaldo también en sectores acomodados. Claro, Y eso en también sectores llama mucho la atención. acomodados. La Entonces- gente tiende a pensar que los sectores acomodados no lo quieren nada y los jóvenes de estrato socioeconómico medio valoran a Boric. Bueno, yo creo que él lo prueban las encuestas, en el sentido de que si uno compara, por ejemplo, la valoración positiva que se hacía del gobierno de Bachelet y del gobierno de Piñera, a partir del primer año y medio, nunca llegaron al 30%. Y en cambio Boric, claro, entra a este cuadro, pero entra con un 33, 34, 36%. No es bueno ningunear al adversario. Y yo creo que a Boric hay que considerarlo como un líder carismático que está Muy bien. haciendo un trabajo hacia el mundo de la izquierda, hacia el mundo de las mujeres, hacia el mundo de los jóvenes. Con el cientista político y exministro Genaro Regada hemos conversado más de media hora esta noche en Mega Noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Gran conversación. Muchas gracias, Genaro. Y a ustedes, gracias por siempre por acompañarnos en la entrevista Prime en Mega Noticias ahora. Que estén muy bien. Buenas noches. La entrevista Prime.